Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes para tratar un versículo que es delicado, es un versículo que ha provocado polémica a lo largo de la historia de la interpretación bíblica, pero que hoy día trataremos de estudiar de la manera más técnica posible. Me refiero a Daniel capítulo 8, versículo 14. Así es que sin más dilación, vamos al texto. Y vamos a comenzar entonces, no vamos a arruinar la sorpresa, vamos a comenzar por la tradición Reina Valera, que dice así. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Bueno, así no se entiende mucho, se necesita contexto. Debo decir que el capítulo 8 del libro de Daniel es una profecía apocalíptica, por lo tanto está llena de símbolos. Y esta profecía tiene que ver con lo que le espera al pueblo de Daniel en el futuro de Daniel, por lo menos. Para tener un poco de contexto, no vamos a estudiar la profecía entera, no se preocupen, eso nos llevaría demasiado tiempo, pero tenemos que tomar un poco de los versículos anteriores, comenzando con el versículo 8. Entonces vamos a comenzar con Daniel 8:8, dice así. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Ok, esto seguramente no ayuda mucho. Tengo que dar algunas explicaciones extra. Estas explicaciones que voy a dar en realidad las da un ángel en los versículos siguientes al versículo 14. No los voy a leer ahí, se los dejo como tarea. Abran sus Biblias en Daniel 8, versículo 15 en adelante y van a encontrar más o menos la explicación que yo les voy a dar ahora. El macho cabrío que se presenta aquí representa al imperio griego, representa a los griegos. Y el cuerno, el cuerno grande, eh, el, el- el cuerno que caracteriza a este macho cabrío, representa a Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno muere, por eso es quebrado, y en su lugar suben otros cuatro cuernos. Estos cuatro cuernos son los cuatro generales de Alejandro Magno que se repartieron el imperio griego, se repartieron el imperio de Alejandro. Y claro, estos imperios se extendieron por los cuatro vientos del cielo, dicen los cuatro puntos cardinales. El versículo 9 continúa diciendo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Bueno, aquí comienzan los problemas porque dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Esta frase de uno de ellos en hebreo es ambigua porque no es claro si se refiere a uno de los cuatro cuernos notables que aparecieron en el verso anterior o si se refiere a uno de los cuatro vientos del cielo. Yo tengo la impresión que esa ambigüedad es intencional. Si tengo un poco de tiempo, voy a comentar, y si me acuerdo, voy a comentar un poco de esa ambigüedad al final del video. Ok, y este cuerno pequeño, cuya identidad no conocemos a priori,
creció entonces hacia el sur y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es la tierra de Israel. ¿Ok? Verso 10. Y este cuerno pequeño entonces se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Para ser pisoteados, ¿no? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ok, ¿qué está aconteciendo? Bueno, ¿qué está sucediendo? Bueno, este cuerno pequeño, cuya identidad no conocemos a priori, comienza a combatir al pueblo de Daniel, al pueblo de Judá, los vence, los coloca en opresión y ataca su culto, ataca a la religión judía. De hecho, dice que suprime el, como dice el texto, dice, y quita, ¿no es cierto?, el continuo, el sacrificio continuo, el lugar del santuario es echado por tierra, y el versículo 13 va a decir que el santuario es hollado, o sea, es profanado. Entonces, este es un ataque a la religión de Israel. Entonces, el versículo 14 dice: y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y aquí está el problema que nos va a aquejar, o al que vamos a considerar en este video. Y el santuario será purificado. Porque aquí hay un problema de traducción. Fíjense cómo traduce la Biblia a las Américas. La Biblia de las Américas dice: entonces el lugar santo será restaurado. No dice purificado, dice restaurado. Y la Nueva Biblia Española dice: después el santuario será reivindicado. Entonces tenemos restaurado, reivindicado, purificado. Tenemos una diversidad de traducciones. Cuando hay diversidad de traducciones, uno debería sospechar que hay un problema de traducción. Los traductores no saben muy bien cómo deben traducir. Y efectivamente es lo que pasa en este versículo. ¿Por qué? Porque en el hebreo la palabra que es traducido por purificado, reivindicado, restaurado es nizdak. Nizdak es el verbo tzadak conjugado en el modo nifal, que es un modo pasivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que este es el único lugar en toda la Biblia hebrea que aparece el verbo sadak conjugado en ese modo. Entonces, en rigor, no tenemos otros textos donde comparar para saber qué es lo que significa exactamente nistak. Pero el problema no es tan complicado tampoco, porque uno sabe lo que significa la raíz del verbo. El verbo es el verbo tzadak. El verbo tzadak proviene de una raíz de la cual proviene también la palabra tzedek, o su versión femenina, tzedaká, que significan justicia.
Pero no es la justicia del juez necesariamente, es la justicia que se hace cuando se coloca a cada persona en el lugar que le corresponde, cuando se restablecen los vínculos sociales correctos. ¿Ok? Esa justicia. De hecho, yo les he contado aquí, la palabra tzedaká llegó a significar en el hebreo moderno eh, una obra de caridad, una obra de acción social. Más que caridad, es una obra de acción social. Es restablecer la justicia social, eso es. Y el verbo tzadak significa ser justo en ese sentido, ser justo en el sentido de recomponer las relaciones sociales. En ese sentido, nisdak debe significar colocar el santuario, porque es el santuario el que va a ser nisdak, eh, el santuario debe ser colocado en su justa posición, en el lugar que le corresponde. Entonces, eso justifica las traducciones restaurado o reivindicado. Pero ¿por qué entonces la Reina Valera traduce como purificado? Bueno, sucede que cuando el libro de Daniel fue traducido al griego, en el texto griego colocaron la palabra cataristesetai. Cataristesetai. Cataristesetai viene del verbo catarizo, que significa purificar. Ok, ya, entonces ahora son los traductores al griego los que introducen este verbo, purificar. ¿Y por qué lo introducen? Bueno, no somos tan privilegiados de conocer qué pensaron los traductores griegos, pero tenemos una sospecha. Sucede que en el siglo segundo de la antigüedad, antes de Cristo, hubo un rey de uno de estos cuatro reinos griegos, del reino Seleucida, y ese rey se llamaba Antíoco Epifanes. Y Antíoco Epifanes invadió Israel, prohibió el judaísmo, prohibió el cumplimiento de los mandamientos, prohibió la circuncisión, prohibió el estudio de Torá, eh, invadió el santuario, colocó una estatua de Zeus en el santuario, sacrificó cerdos en el templo de Jerusalén, en el santuario, profanó el santuario. Eso provocó un alzamiento popular liderado por los macabeos, y ese levantamiento popular consiguió vencer a los griegos, y una vez que derrotaron a los griegos, los macabeos purificaron el santuario. Entonces se sospecha que la traducción griega del libro de Daniel fue hecha, bueno, sabemos que fue hecha después de los sucesos de Antíoco Epifanio, y eh, se sospecha que los traductores hicieron la traducción teniendo en mente los sucesos de Antíoco y pensando que Daniel capítulo 8 se refería a Antíoco, que era una profecía acerca de este rey Antíoco, que profanó el templo en Jerusalén. Entonces, ellos usaron el verbo que describía la acción que hicieron los macabeos en relación al templo, que es decir, purificarlo. ¿Ok? De hecho,
en el libro de los Macabeos, en los libros de los Macabeos, en Primera Macabeos y Segunda de Macabeos, se usa la misma palabra, el mismo verbo, catarizo, para describir la acción de los Macabeos en relación al templo, purificarlo. ¿Ok? Bien. Entonces, esta traducción, el santuario será purificado, llegó hasta nosotros por influencia de la traducción griega. De la traducción griega pasó a la Vulgata latina y en la época de las traducciones de la Reforma, cuando los reformadores comenzaron a hacer sus traducciones de la Biblia, se encontraron aquí en el versículo 8:14 con una forma verbal que no conocían, entonces fueron a la Vulgata, miraron cómo había traducido la a la Vulgata y ellos tradujeron de la misma manera. Y por eso en nuestras Biblias entonces aparece purificado cuando no es el matiz que tiene el texto hebreo. El texto hebreo quiere decir, como ya dijimos, restaurar, reivindicar, colocar en su sitio justo, en el sitio que le corresponde, en las condiciones que le corresponden. Ok, ¿cuál es el problema ahora? Bueno, ¿cuál es el problema con la traducción? Ahora que ya establecimos el, el problema con la traducción y dejando en claro que purificado podría considerarse en el campo semántico también de Nistak, pero un poquito forzado, no es, no es una palabra técnica en hebreo para hablar de purificación. El verbo para purificar es el verbo tajar. Entonces, si Daniel hubiese querido decir purificado, hubiese empleado el verbo tajar, no el verbo tzadak. Pero empleó tzadak, entonces el matiz que quiere dar es distinto. Dicho eso, eh, tenemos que empezar ahora a hablar un poco de interpretación, que es algo que a mí no me gusta hacer. Este canal es más académico que interpretativo, pero en estas circunstancias estoy obligado. Sucede que en algunas corrientes del cristianismo, esta palabra purificado ha tenido un impacto mayor. Sobre todo porque eh, hubo gente que pensó a mediados del siglo XIX, esto fue en el movimiento Millerita. En el movimiento Millerita, de hecho fue Guillermo Miller el quien empezó con esta historia. Empezó a pensar qué significa que el santuario sea purificado y relacionaron la purificación del santuario con la ceremonia del Yom Kippur, del Día de la Expiación, en Levíticos capítulo 16. Ahora, esto puede parecer un poco extraño porque si ustedes leen el capítulo 16 del libro de Levíticos, no, el capítulo no es determinado por el verbo purificar, sino que el verbo predominante en el capítulo 16 de Levíticos es el verbo expiar. En hebreo, el verbo capar, que no tiene la misma significación que en castellano. Eh, de capar viene kipur, ¿no? Que es expiar. El kipur es la expiación. ¿Eh? El verbo capar es expiar. Y ese es el verbo predominante. La palabra purificado sí aparece en el libro en el capítulo 16 de Levítico, y de hecho lo vamos a buscar. Vamos a buscar en
vamos a buscar el verbo, todas las palabras que se parezcan con purificar. Y vemos que en el libro de Levítico, claro, en la traducción que estoy usando no aparece. Pero esto es lo que sucede en los programas en vivo. Vamos a ajustar un poco las ventanas para que podamos trabajar mejor. Y en Levíticos no aparece, no, pero aparece a ver, déjenme ver si me acuerdo. En Levítico, capítulo 16, versículo 30. Vamos a colocar el texto hebreo. Dice: porque en este día será expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. En el, en el texto hebreo, la palabra que aquí aparece como limpios son palabras relacionadas con el verbo tajar, que significa purificar, limpiar. Entonces, efectivamente, en Levíticos capítulo 16 se usa el concepto de purificar en hebreo, pero es con el verbo tajar, que no tiene nada que ver con el verbo nisdak que se usa en Daniel 8:14. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de las palabras, no hay ninguna razón para, para relacionar Daniel 8:14 con el libro de Levíticos, con Levíticos 16, con el día de la expiación. No hay. La única vinculación que se hizo, que hicieron personas como Guillermo Miller en el siglo XIX, es que en la traducción griega el verbo catarizo aparece tanto en Daniel 8:14 como en Levíticos 16. Aparece 3 veces. Y sin ser el verbo predominante en Levítico 16. Como digo, el verbo predominante es el verbo expiar, no el verbo purificar. Hay personas que han insistido en que el verbo tzadak, justificar, ¿no?, y el verbo tajar son sinónimos. Y usan como prueba el libro de Job, capítulo 4, verso 17, si no me engaño, donde dice: ¿es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Aquí aparecen en una estructura poética justo y puro como ideas paralelas. En hebreo aparece Yizdak y Yithar, o sea, aparece la raíz de Sadak y la raíz de Tajar aparecen como paralelas. Entonces alguien dice: ¿no ves? Tajar y Sadak son ideas paralelas, son ideas relacionadas, son intercambiables. Bueno, yo diría sí, son ideas afines, pero no son intercambiables. Sobre todo porque en el libro de Levíticos, en el día de la expiación, de lo que se habla es de pureza o impureza ritual.
Y uno puede preguntarse, ¿puede un justo estar en estado de impureza? Y la respuesta es sí, porque justo tiene que ver con aquello que es debido. La impureza simplemente tiene que ver con estar apto o no para el culto en el templo. Y una persona justa que hubiese tenido relaciones sexuales con su esposa estaba en estado de impureza si es que tuvo emanación de semen. Entonces es posible ser justo e impuro al mismo tiempo. Así es que yo no creo que uno pueda decir estas dos ideas son paralelas. Son ideas distintas, ser puro y ser justo. Así es que, vuelvo a repetir, desde el punto de vista de las palabras en hebreo, no hay razón para relacionar Daniel 8:14 y Levíticos 16, el día de Yom Kippur. Además, en la descripción les voy a dejar un link a un video en este canal donde muestro por qué el Nuevo Testamento se opone a la idea de un día de expiación universal comenzando en el siglo XIX. Hablemos un poquito un poquito más de interpretación. Normalmente se arguye que la interpretación de que Daniel 8 se refiere a Antíoco Epifanes es una interpretación originada en la Iglesia Católica. Eso no es cierto. La, la interpretación de que Daniel 8 se refiere a Antíoco Epifanes está ya contenida, por ejemplo, en los libros de Flavio Josefo, en, en las antigüedades de los judíos, en en el libro 10, capítulo 11, si no me engaño, Josefo dice explícitamente que la profecía de Daniel 8, él describe la profecía de Daniel 8 y él dice, esta profecía se cumplió en los días de Antíoco Epifanio, tal como lo profetizó el profeta Daniel. Ahora, interesantemente, Josefo insinúa también que esa profecía describe la acción de los romanos. Y aquí es donde yo quiero comentar un poco esto de la ambigüedad, ¿se acuerdan? En eso de si el cuerno pequeño nace de los vientos o de los cuernos. Si nace de los cuernos es muy fácil interpretarlo como Antíoco Epifanio. Si nace de los vientos se puede arguir que se refiere a Roma, específicamente a Tito. Y uno puede ver que hay varios paralelos que no vamos a estudiar aquí. Si ustedes quieren e insisten y lo dejan en los comentarios, pero tienen que dejarlo en los comentarios. Si me lo piden en los comentarios, puedo hacer un video acerca de esto. Existen paralelos entre el capítulo 8 de Daniel y el capítulo 9 de Daniel. Y uno puede relacionar la profanación del santuario en el capítulo 8 con la destrucción del santuario en los versículos finales del capítulo 9, que fue concretado por Roma. Así es que eso, estamos entonces ante un texto que es complicado, que ha sido interpretado de manera muy diversa y de manera muy creativa muchas veces. Pero lo que podemos decir es que en el versículo 8:14 hay un problema de traducción. La traducción que tiene la traducción Reina Valera proviene de la traducción griega, que fue hecha teniendo en mente a Antíoco Epifanio. El texto
el texto hebreo apunta a una restauración del santuario, una reivindicación del santuario, y no permite hacer un vínculo con el libro de Levíticos, echando a perder algunas interpretaciones preferidas de muchos. Y los dejo hasta aquí. Espero que tengamos todos un muy buen restante de semana y que llegue luego Shabbat y podamos tener todos un lindo Shabbat y podamos seguir en compañía de Dios. Eso, nos vemos en la próxima. Chao, chao.